Hola, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esto Recién Empieza. Vamos hasta las 23 a hablar sobre una semana muy complicada para el gobierno y que se acabó la plata en la Argentina. Se acabaron los pesos, se acabaron los dólares. Vamos a tener un informe exclusivo que dice o que anticipa qué puede pasar en un 2019 muy delicado, pero también quedan meses muy complicados de 2018 y vamos a analizar el acuerdo que anunció hoy el gobierno con el Fondo Monetario Internacional de la mano del primer invitado que es Axel Kicillof y vamos a ver justamente cómo pega en la economía argentina en un año que todavía está discutiéndose el presupuesto. Por eso está Estefanía Pozo, para ver los detalles de ese presupuesto que todavía va a debatirse en el Congreso y con una mesa con mujeres que son las más golpeadas del ajuste que viene, del desempleo que se conoció y de la pobreza que se conoce mañana. Hoy no está con nosotros Iván Jagroski porque está con unas merecidísimas vacaciones y lamentablemente para él, pero bien para nosotros, la semana que viene va a estar acá en Esto Recién Empieza, que empieza de esta manera. Se acabó la plata. El que decide es el Fondo Monetario Internacional, eso ya es sabido y de hecho es algo que no oculta el gobierno, que el gobierno para nada quiere decir que no, que hay una independencia, que el Banco Central es independiente, si no Macri no nos hubiese exigido, no nos hubiese pedido que nos enamoremos de Christine Lagarde. Lo que dijo Macri es, nos vamos a enamorar si las cosas van bien. Ahora, si las cosas van mal, ¿qué le vamos a echar la culpa a la presidenta del Fondo Monetario Internacional o a quien llamó al FMI? Lo cierto es que hoy quien decide es el Fondo Monetario Internacional, que tiene una ligazón muy fuerte con el ministro de Economía. De hecho, el anuncio hoy fue en conjunto de Lagarde con Duhovne y como los vemos acá atrás, con la bandera argentina de fondo, y quien dirige el Banco Central desde hoy es Sandleris, también un hombre cercano a Duhovne y un hombre cercano y que ha trabajado con el Fondo Monetario Internacional. El tema es, ¿qué va a pasar ahora? Porque lo que pide el FMI es la peor cara del FMI, es más austeridad, más ajuste. Es el FMI clásico, el FMI que entró a, por ejemplo, Grecia hace algunos años, pero la exigencia sobre el ajuste en la economía argentina va a ser fuerte, pero tampoco despeja dudas, pese a que algunos economistas decían que sí, sobre el calendario financiero. ¿Por qué? Por esto, la salida de activos de la economía argentina, o la fuga, como mal se llama, es cada vez más grande. Fíjense lo que fue en los primeros 8 meses del año. Todavía falta conocerse septiembre, de hecho no terminó. Fíjense, datos del Banco Central, 23.000 millones de dólares se fueron de la economía argentina, se salieron del sistema formal argentino, y esto es un problema. Claro, algunos decían, se anticipan los fondos que vienen, pero en este informe exclusivo que tenemos en Esto Recién Empieza, que hicieron buenos economistas que trabajan en el Instituto CAI, vamos a analizar los escenarios que vienen para 2019, incluso con lo que nos adelanta el FMI. Vamos, Rodo, a ver justamente qué es lo que puede pasar en este informe, que les decía que es de los CEP, un instituto donde están economistas como Itai Hagman, como Pablo Warren, que señalaban que puede haber un escenario, vamos a ponerlo como optimista, en el caso de que la economía ande como dice el gobierno que va a andar y que no haya caída de reservas. Bueno, pero este es el problema, un escenario de pesimista, de fuga alta, de salida alta de dólares de la economía. Eso es sin tomar nueva deuda, una caída de las reservas que anticipan de 17.000 millones de dólares, un 35% de lo que son las reservas hoy, y eso puede generar un problema muy fuerte en la economía real, que es lo que vamos a ver ahora y que sí es el gran problema en 2018 y claro en 2019. Pero fíjense lo que decía hoy uno de los economistas del mercado que para mí más saben, más respetados, se llama Santiago López Alfaro, trabajó en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hasta el 2015 y decía, claro, si el FMI adelanta y da más plata para 2018 y 2019, la cuenta es fácil. ¿Cuándo es el problema? Lo patean para adelante. El problema viene en 2020 y 2021. Quedan 5.000 millones de dólares, de los que originalmente iban a dar 18.000 millones de dólares del préstamo original del FMI.
Y ahí ya está Axel Kicillof para analizar con nosotros lo que es el acuerdo del FMI. Pero lo cierto es que esto tiene impacto muy fuerte en la economía argentina. Y recién decía el informe del Observatorio CEP, que también plantea un escenario malo y un escenario muy malo para el 2019 para la economía real, porque eso es con lo que trabajan los economistas, con lo bueno o lo malo. Bueno, fíjense, el escenario malo es el que planteó el gobierno. En el presupuesto 2019 el gobierno dice que la economía va a caer, no va a tener un crecimiento negativo, va a tener un decrecimiento, 0,5% y una inflación de alrededor 23-24%. Ese es un escenario malo para una economía que, como ahora vamos a ver, viene en picada en este 2018. Y en el escenario muy malo, esto es, si, como también vamos a analizar con Kicillof, no crecen las exportaciones, no hay ese boom exportador del que habla buena parte del gabinete económico, la caída puede ser incluso mayor a la de este año, el año que viene. Y la inflación, los que algunos hablaban. ¿Por qué decimos hiper? Esto lo dijo en un banco hace poco Domingo Cavallo, habló de esto. ¿Por qué decía esto? Porque la inflación de este año, si llega hasta el 50%, es una inflación altísima, de eso no hay dudas. Eso lo sabe el gobierno, por eso ahora dijo que lo que va a monitorear más que nada es la inflación, a riesgo de secar la plaza de pesos, de sacar todos los pesos que hay en la economía. ¿Por qué? Porque hasta el 50% es una economía con una inflación altísima, eso es verdad. Pero a partir del 50% ya es una economía de una inflación que no se puede controlar, que se espiraliza, y eso va a impactar fuerte en todas las previsiones para el 2019. Pero lo que está pasando hoy en la economía es esto, la caída de empleos muy fuerte, y vámoslo viendo para ir anticipando qué puede pasar en este semestre. Fíjense, Centro de Economía Política hoy recopilaba estos datos sobre esta primera parte de 2018, la primera parte buena de 2018, porque la que viene es peor. Ya hubo 40.000 desvinculaciones, cesantías, es decir, despidos, sobre todo en el sector industrial, y es un promedio de 5.000 por mes. Y esto recién empieza, ¿cómo se llama este programa? Pero lo que viene es un ajuste total, como dice el hashtag ahí arriba, porque justamente en esta parte es donde se va a ver la mayor caída de empleos. Mientras tanto, el presidente que estuvo en Nueva York, que fue quien sirvió de garante para todo este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, así recibía el premio del Global Citizen Award, un premio por su aporte desinteresado a la Argentina. There before me, I get a kick, though it's clear to see you obviously do not bear before me. I get a Después se complicó, de hecho muchos diarios internacionales, sobre todo el Financial Times, lo hemos visto en la programación de C5N, y la revista internacional Forbes, se enojaron con Macri por no anticipar o por darles entrevistas en las que no anticipaba que iba a cambiar al presidente del Banco Central. Por eso es una semana muy complicada para la economía argentina y por el acuerdo que se firmó hoy, en realidad que se avisó que se firmaba hoy con el Fondo Monetario Internacional. Y para analizarlo ya está con nosotros Axel Kicillof. ¿Cómo estás, Axel? Gracias por venir. ¿Cómo andas, Darío? Bueno, ¿el acuerdo es peor de lo que se esperaba o ya no importa que se acuerde con el FMI? No, recontra importa. Me parece que 3 elementos. Primero, dijeron que iba a haber un adicional de 20.000 millones de dólares, terminó siendo 7.000 millones de dólares, mucho menos de lo que anunciaron. Ya nos tiene acostumbrados una absoluta improvisación o falta de brújula o necesidad de hacer anuncios cuando todavía no tienen las cosas arregladas. Después, la renuncia de Caputo, tema muy grave. 2 presidentes del Banco Central en 3 meses. Sí. Habría que mirar los anales de la historia de gobiernos argentinos para encontrar una tasa de duración tan baja de un presidente del Banco Central. Tercero, la supuesta autonomía del Banco Central. Hoy lo que escuchamos es que el Fondo Monetario Internacional, ahí veo de fondo a Lagarde con la bandera argentina, parece una conferencia de prensa del gobierno argentino, o que Lagarde tomó funciones vinculadas a las decisiones más importantes de la política económica. Ahí de lo que estamos hablando es que
anunciaron un cambio muy importante en cuanto a lo que fue la aplicación del último acuerdo, lo que supimos de los líos entre el gobierno, una parte del gobierno y lo que pretendía el fondo, y el triunfo total del fondo. Esto es un triunfo total del fondo. Hoy el que está al lado podría ser el ramo de flores, ¿no? Porque acá decidieron cómo se va a manejar el tipo de cambio, la tasa de interés, cómo se va a manejar de ahora en adelante el ajuste fiscal. Hay además en el documento, en el comunicado del fondo, un apriete directo al Parlamento, donde le dice, bueno, ahora el próximo paso es que aprueben lo que decidimos nosotros en Washington. Sí, el gobierno decía que no se tenía que aprobar en el Congreso el acuerdo con el FMI, el nuevo acuerdo. ¿Esto los puede obviar a ustedes los diputados, senadores? Mirá, el comunicado dice claramente, el próximo paso es la aprobación del presupuesto en el Parlamento. Del presupuesto, claro. No, el presupuesto en el Parlamento. No, estoy diciendo el presupuesto. Después, lo que no se ve en estas fotos, en los dos papelones seguidos y simultáneos que hizo Macri diciéndonos a los argentinos, como si no conociera lo que creo que hoy el 75% opina evidentemente sobre el Fondo Monetario, la historia argentina con el Fondo Monetario, diciendo que nos tenemos que enamorar, tenemos que tener un flechazo con Lagarde. Tengamos o no tengamos un flechazo, le entregó la soberanía monetaria argentina, la soberanía fiscal argentina, una parte importante de las decisiones para los que lo votaron a él. Sí, igual no lo esconde, digamos, el gobierno no es como al principio que se hablaba del FMI, que trataba de decir, no, la soberanía es nuestra. Ahí ya, al decir esa frase, termina de admitir que bueno, porque es un gobierno que ha perdido funcionarios, es un gobierno que no da pie con bola. Entonces, por eso es que ahora, entre las alternativas que tiene, parece que es el mal menor decir que va a decidir otro. Como diciendo, bueno, ya el mejor equipo no lo tenemos, se nos fueron la mitad, no agarran los cargos, ahora ahí está la ministra de Economía, la presidenta del Banco Central, pero es gravísimo para la democracia argentina, que lo asuma el propio gobierno y que haya una parte importante de la sociedad, sectores medios que acompañaron a Macri, que no se den cuenta de lo que esto representa de vuelta al pasado, de la historia más desastrosa de la Argentina. Y después los efectos que esto va a tener, la historia que esto no cuenta, que es que si se cumple bien este programa del fondo, que todos decían, ahora el fondo es distinto. Sí, es mucho más duro. Lo que hoy vemos de programa económico es más o menos así. Obvio, es provisorio porque no hemos visto un solo papel, ¿no? 2 conferencias de prensa, pero lo que dice vendría a ser así. Los dólares que te doy son para pagar la deuda a los acreedores. Y después si los quieren adentro, para fuga, para turismo, y bueno, el tipo de cambio se puede ir a las nubes. Porque esa banda de flotación... ¿Podemos explicar eso, lo del 34? Porque hay mucha gente que no entendía qué podía pasar con que el dólar no es que esté entre 34 y 44, es ahí donde interviene, pero se puede ir más también. No, interviene poco también. Lo que está planteando, y yo creo que ahí me permito reconstruir un poco, hacer la autopsia de los últimos días de Caputo. Caputo, desde que está en el Banco Central, lo que está tratando de hacer es controlar el tipo de cambio, con una ineptitud llamativa, poca suerte, digamos, desde el punto de vista técnico, y mucha gente que se ha enriquecido muchísimo. Ya se investigará si son solo los amigos de él, los fondos cercanos al gobierno o alguien más. Ahora, lo que hizo es salir a fijar el tipo de cambio varias veces en una escalera que son fracaso tras fracaso, porque lo fijaron, a principio de año estaba en 19, después se le fue a 20, 21, 23, 30, que ahí Carrió dijo tranquilos, después se le fue a 30, 31, 35, 38, 40. A él de 28 a 38, se hará cargo de esa parte, supongo. Sí, que es un 30 y pico % de evaluación. ¿Qué es lo que pasó en el medio? ¿Qué nos pasó a todos nosotros? Se nos evaporaron, se nos fumaron 30.000 millones de dólares de reserva. 30.000 millones de dólares de reserva que se fueron en 2 corridas, con devaluación, porque si vos ponés reservas no devaluás, pusieron 30.000 millones de dólares, devaluaron un 100% en el año y una tasa de interés del 60%. Y ahora viene el fondo a decirlo, bueno, listo, basta. El tipo de cambio no lo podés intervenir más, no vas a gastar más la plata que yo te doy en sostener el tipo de cambio. Sino que esto se está diciendo con una especie de cuestión técnica, nombre raro, pero básicamente solo vas a poder intervenir si el tipo de cambio se va arriba de 44, que además eso tiene
las bandas esas no son fijas, no es que es 44 hasta que Macri se va. No, claro, con la Sí, inflación se va. Sí, más o menos el 3%. Haciendo los cálculos, el cronista los hizo, la banda hoy es entre 34 y 44, a fin del gobierno de Macri va a ser entre 53 y 68, algo así. Quiere decir que si esta banda sigue, estamos terminando el gobierno de Macri con un dólar entre 53 y 68. De mínimo, de piso 53. Sí, lo cual tira todo el presupuesto, la inflación, todo lo que dijeron, la verdad, por la ventana. Es una vergüenza que quieran aprobar este presupuesto cuando han cambiado ya de nuevo al presidente del Banco Central, de metas de inflación, han cambiado todo, han firmado un nuevo acuerdo, los números que pusieron de deuda están mal. El gobierno no puede forzar a ningún gobernador, a ningún legislador que vote este presupuesto, que miente por definición, porque hoy las conferencias de prensa que dieron no es con el presupuesto, sino con un acuerdo del fondo. Ya lo hicieron la vez pasada, lo vuelven a hacer, pero ahora anticipadamente, antes de votarlo. Axel, pasemos un poco a la economía real, y para eso es importante lo que dijo hoy Duhovne y lo que se lee entre líneas. ¿Querés escuchar? Vamos todos a escuchar a Duhovne con Lagarde, es medio minutito nada más, porque hoy dieron una conferencia de prensa conjunta y esto es lo que decían sobre una parte importante del acuerdo. Terreno de la política monetaria y cambiaria, en las últimas semanas hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad que se han traducido en una importante depreciación del peso y en un recrudecimiento de la inflación. En ese marco, hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación. Mantenemos nuestro compromiso con el régimen de tipo de cambio flexible, aunque hemos incorporado elementos a la política cambiaria que nos permitirán evitar la excesiva volatilidad. Los detalles de las cuestiones monetarias y cambiarias serán explicados en Buenos Aires por las autoridades del Banco Central. Eso se va a secar la plaza de pesos o los agregados monetarios no van a crecer. ¿Qué quiere decir eso? Estamos, mira, para que lo entienda todo el mundo, estamos en una situación muy recesiva. Se han visto los últimos números de la economía, de la industria, del consumo, de los salarios, de la inflación. Estamos en una economía muy recesiva con una inflación muy elevada. Eso está pasando. Salir ahora con un programa, querer hacer votar por el Parlamento y firmar con el Fondo Monetario que van a secar la plaza de pesos, eso quiere decir que cuando pidas un crédito, si la tasa de interés se puede ir a cualquier lado, que no va a haber financiamiento prácticamente para el sector privado, como lo estamos viendo con las tasas altas que hay. Eso quiere decir más recesión. Por otro lado, no va a haber gasto público, va a haber una contracción muy fuerte del gasto público, de los salarios públicos, de la obra pública, de la salud, de la educación. Es decir, que por detrás del telón lo que hay es una desgracia social enorme, inmensa, y un gobierno que en un momento muy recesivo, en vez de emplear los instrumentos que tiene el Estado para cuidar a la gente, para cuidarle el bolsillo, lo único que está haciendo es cuidar a los acreedores para pagarle la deuda y a los que toman crédito en pesos con una tasa de interés muy alta. Se están olvidando de la gente ya definitivamente, se ve con toda esta puesta en escena que están todos mirando, Washington, las LETES, los LELIC, ha cambiado el eje del gobierno cada vez más radicalmente, ya no promete nada en términos de bienestar. Esto va a ser muy duro en términos de distribución del ingreso, va a ser muy duro en términos de exclusión social, en términos de desempleo, y el gobierno cada vez se ata más las manos para usarlas solamente para pagarle al acreedor. Entonces, la verdad es que yo espero una situación cambiaria inestable, porque el gobierno se corre, y ahora hasta 44, 45, digamos, el próximo mes no va a hacer nada. Eso sería una evaluación muy fuerte de nuevo, apostando a que las expectativas lo moderen, pero básicamente es un gobierno que no está para la gente, está para los acreedores, está para estas reuniones internacionales. ¿Y en la calle qué puede pasar? Porque el paro del otro día fue muy fuerte y porque aparte se vienen momentos complicados. Mañana se conoce el dato de pobreza, que obviamente va a dar un aumento, el propio gobierno lo decía, y en la calle igual ya los datos no importan, se va a ver. Sí, no, lo que está pasando en la calle, en las empresas, vos fíjate que cuando en 2015 se inicia
esta política tan contractiva, o sea, esta política contra el salario, esta política contra la industria nacional, esta política contra los sectores medios, que lo van a dejar sin nada, pues sube los medicamentos, sube la prepaga, los sectores medios son la principal víctima de esto. Creo que se están dando cuenta progresivamente, porque muchos acompañaron a Macri, como los jubilados se dieron cuenta en diciembre cuando les bajó la jubilación en lugar de subirla, como los maestros se dieron cuenta cuando le explotó la paritaria docente Macri y no la hace más. Entonces, esta situación que ya es grave, que ya las estadísticas están mostrando un estado de deterioro cada vez mayor, se va a agravar. Se va a agravar. ¿Por qué? No porque yo quiera ser catastrofista, porque uno decía, bueno, pero en 2017 llegaban las elecciones y el gobierno puso crédito, puso obra, hizo clientelismo, populismo, todo mal hecho, todo a crédito, o sea que ahora están todos devolviendo esos créditos, pero lo hizo. Ahora con este acuerdo pareciera que no va a tener ninguna respuesta para los que más necesitan. ¿Qué es lo que uno puede ver? Que la cadena de pagos está mucho más tensa, es decir, que cuando no te llegan los clientes, te suben las tarifas, te entran las importaciones, vos tratás de sostenerlo con el crédito, pero el crédito está carísimo, un descuento de cheque está 70, 80%, quiere decir cuando un comercio necesita plata no la tiene, entonces van cerrando cada vez más comercios. La provincia de Buenos Aires está desastrosa en ese sentido, el lugar donde vas te dicen un comercio por día, 2 comercios por día, una gobernadora como es Vidal, ausente, pareciera que mientras Macri te pega, Vidal te acaricia, pero bueno, cada vez se nota más que hay una división del trabajo, a ver si la pueden preservar a Vidal de la catástrofe social que está armando. ¿A qué apuesta el gobierno? A no caer en un default, lo dijo Macri. Hoy, fíjense, y lo digo con desesperación, habíamos reducido la deuda, ya pesaba un 40% del PBI, ahora si uno estira estas estimaciones que tenemos hoy de deuda, va a superar tranquilamente los 100 puntos del PBI, o sea que vamos a estar en una situación de mucho riesgo de default. Por eso Macri, yo como ministro jamás tenía que decir no vamos a tener para pagar los intereses, pues lo teníamos. Ahora no digas la palabra bomba en un aeropuerto. Empieza a rondar esas dudas, ha habido informes muy duros del Financial Times, vos decías, de Forbes, es decir, lo están mirando este gobierno como un gobierno que chocó todo, y como diciendo, bueno, listo, ahora devolveme el volante, en las academias esas que tienen 2 volantes, bueno, ahora uno lo tiene Lagarde, voy a manejar yo el tipo de cambio, y le dirán, pero esto tiene porque no es que no se den cuenta el desastre social que puede generar esto. Axel, ahora volvemos a la economía, pero decías recién, mucha gente se está dando cuenta o se va a dar cuenta que, bueno, básicamente no le alcanza, que el gobierno, para vos es gente que, supongo que por lo que decías es que votó al gobierno, gente que puede volver a votar ¿a quién? ¿Al Frente para la Victoria o que en realidad está con mucho enojo? No, yo creo que esto es una situación de un estado de ánimo social que tiene que ver con la angustia, que tiene que ver con la desilusión, con un fracaso muy fuerte de un gobierno que no prometió ajustarte el cinturón, hay que pasar el invierno, como decían otros, los convocó a la urna a votar por la revolución de la alegría, a votar por el Podemos Vivir Mejor, a votar por más jubilación, a votar por mejores empleos y de mejor calidad, y todo ocurrido al revés. Al principio empezó a buscar excusas, nos echó la culpa a nosotros, lo de la pesada herencia se le agotó, entonces ahora está con la tormenta internacional, pero claro, es la política económica de Macri, como esto es la economía estúpido, es la política económica de Macri lo que está generando esto y ahora se profundiza. Yo creo que esos sectores o esos argentinos que bueno, que de alguna manera se vieron tentados, después le dijeron que no salía pero era culpa de otro, hoy a esta altura se estarán preguntando si ellos votaron volver al Fondo Monetario. Un gobierno que lo negó, niega todo lo que va haciendo. Entonces, yo creo que hay que hacer esa elaboración socialmente todos, que no es cuestión de echarle la culpa a uno u otro, me parece que fue un engaño muy bien armado, muy bien urdido, acompañado por medios, una parte del sector judicial, los especialistas, el Fondo Monetario, los extranjeros, y ahora creo que lo que nos toca a nosotros como oposición es, bueno, basta de acompañar políticas que son malas para los que representamos. No nos pueden pedir eso. No le pueden pedir a un gobernador que vote que desfinancie en su provincia. No le pueden pedir a ningún legislador que vote más
porque este presupuesto reparte trompadas para todos, ¿eh? Sí. Es una máquina, porque los jubilados, los laburantes, en concreto el presupuesto viene todo con nuevas malas noticias. Entonces yo creo que ahí a nosotros nos toca armar una alternativa política que sea creíble, que permita que esto se pueda comprender qué es lo que pasó y que explique claramente qué se puede hacer ante esta situación y sea confiable para eso. Pero el gobierno juega mucho con, bueno, ahora dice los últimos 70 años, no solo para pegarle al peronismo, sino a la política tradicional. ¿Vos pensás que se puede hacer un espacio distinto o que se puede apelar a otra cosa o qué es lo que hace el gobierno cuando dice eso? Mirá, hoy con este acuerdo tenemos un Fondo Monetario que está diciendo, bueno, es muy técnico, pero que va a controlar los agregados monetarios. Es la vieja escuela, es Milton Friedman, quiero decir, es Chicago lo que están diciendo. Más viejo que esto y más desastroso que esto, más asociado al gobierno que hicieron mucho daño, no puede haber. Todo el halo así de modernidad. Y también quienes pensaban que era contra el kirchnerismo, después fue contra el sindicalismo también, después fue contra cualquiera que proteste, después fue contra cualquier periodista que hable más del gobierno, cualquier medio de comunicación. Ahora está apareciendo que es contra los últimos 70 años de historia, que incluye todo el peronismo, es contra nuestras tradiciones, contra Cristina, obviamente, contra Néstor, contra los últimos 12 años, ahora ya es contra los 70 años, porque siguen buscando enemigos. El problema es la política económica, deberían cambiarla, hay soluciones para dar, hay soluciones, algunas de ellas bastante sencillas, porque con solo dejar de ahogar el salario, la jubilación, reavivaría un poco el consumo. El propio gobierno lo hizo en 2017 y tuvo unos meses de alivio, porque este mismo gobierno, por cuestiones electorales, lo aplicó. Entonces yo creo que estamos en una situación donde nos toca a nosotros la responsabilidad, por un lado, de plantarnos muy fuerte con esto, de no dejarle pasar ciertas cosas al gobierno que me parece que son inadmisibles, cosas que no son solo los artículos estos del presupuesto que permiten un megacanje, sino también los ajustes a todos los sectores sociales que nosotros como diputados representamos. El 2019, lo que ahí anticipaban algunos economistas es, bueno, se puede despejar las incertidumbres financieras, pero viene un año muy complicado. Vamos a ver lo que tiene que ver con la caída del déficit comercial ahora, que en realidad sigue estando peor, y lo que decía el gobierno, de hecho lo que mencionaba un instituto que se llama CIPEC, que tiene una buena relación con el gobierno, es que el año que viene puede ser caótico o, decía, de estancamiento, pero que podía ser de un mini 2002. ¿Por qué? Bueno, porque la devaluación podía hacer que entren más dólares. Ahora, el déficit comercial sigue peor, caen las exportaciones y las importaciones en realidad también caen más, pero lo cierto es que no se vende más. ¿Por qué la economía argentina, Axel, no puede vender más, y por qué no se están consiguiendo más dólares pese a la devaluación? Mirá, hoy salió publicado el número de la balanza comercial, quiero decirlo para que quede claro. El gobierno que aplica un programa de ajuste enorme de la economía interna, de tu vida, de tu salario, eso hace que no haya ventas, eso hace que también con los tarifazos y la tasa de interés y las importaciones sea prácticamente imposible sostener ningún negocio nacional. Y entonces, ¿a qué apostaba? A un boom exportador, como diciendo, para que la economía venda, le van a comprar de afuera. O sea, olvídate de que este gobierno piense que acá la gente va a vivir mejor. Ya está. Lo que está diciendo es, tal vez le podemos vender un poco más afuera, o van a venir inversiones externas, que como el mercado interno está roto, seguramente van a ir a sectores primarios, a minería, a petróleo, y tal vez a algo que tenga que ver con compra de tierras. Mucho más que eso no. Pero le fallaron los dos motores. ¿Por qué? Porque las exportaciones, y eso está demostrado, crecen no dependiendo ni del tipo de cambio interno, ni de factores que tengan que ver con la buena voluntad o las ganas que tenga el gobierno. Crecen dependiendo de la situación de la economía mundial, de tus vecinos, porque vos le tenés que vender al vecino. ¿Y cómo está el vecino? El vecino se está agarrando así, abrazando a sí mismo para que nadie le robe el mercado. Estamos en una guerra comercial desatada, donde van poniendo barreras arancelarias, proteccionistas, para impedir que entre. Entonces, ¿dónde sería el boom exportador de la Argentina? Macri esto lo ha experimentado en carne propia a través de una sucesión de papelones que hizo,
tratando de firmar acuerdos de libre comercio con países que están muy proteccionistas. ¿Y qué le toca al que agarre en 2019 si es que hay un cambio de gobierno? No, preocupa mucho desde el punto de vista democrático también esto de que hayan adelantado todos los desembolsos de 50.000 millones de dólares, que además no solucionan el problema de dólares. Vos pensás que Argentina necesita, según los números que salieron hoy del balance cambiario del Central, necesita más o menos, por los números que tenemos de los últimos 12 meses, 20.000 millones de dólares para cubrir turismo, bienes que se compran y 30.000 millones de dólares de fuga de capitales, 50.000. El fondo cubriría más o menos la mitad de esto el año que viene, o sea que hay otra mitad que el gobierno tiene que cubrir y que si hace falta nos está diciendo, y si no alcanza los dólares, devaluaremos, habrá una recesión tremenda, inflación, no nos importa. Hasta ahí llegamos, si no le abren los mercados para cambiar los dólares. Es decir, toda esa cuestión está compleja, la deuda que dejan, las condicionalidades, es duro desde el punto de vista democrático porque ahí sí tenés que van a agotar prácticamente todo el crédito muy rápidamente, así que al gobierno que viene le van a dejar la deuda y los dólares no porque se están yendo por la fuga de capitales. Entonces han tomado ya 100.000 millones que no están y después sí hay otro problema que es la desindustrialización, que también hay que abordar, y hay otro problema que tiene que ver con medidas de mejora de las condiciones de vida, que además son una política económica que sostienen el mercado interno. Es decir, hay cosas que se pueden hacer con relativa facilidad si uno saca los torniquetes que le puso Macri para beneficiar a determinados sectores y por sus anteojeras ideológicas. Para cerrar, Axel, si el año que viene sos candidato, ¿el eje es la economía o hay también muchos dicen, el kirchnerismo tiene que hacer un mea culpa, una autocrítica? Mirá, nosotros venimos hablando de eso todo el tiempo porque aquí tal vez no es todo el tiempo, pero en los medios oficiales y oficialistas se han pasado diciendo todos los errores que cometimos, lo que tendríamos que haber hecho, generalmente muy mal, pasando por alto todo lo que se logró. Yo creo que hay cosas que hoy se están valorando mucho, nos fuimos con casi pleno empleo, nos fuimos con el país desendeudado, faltarían muchas cosas, nos fuimos habiendo hecho un montón de obra pública, a veces en algunas áreas, casi tanto como se había hecho en décadas y décadas. Bueno, todo eso creo que hay que valorarlo y después lo que hay que plantear, me parece a mí, no es un programa económico y no depende tampoco de si yo soy candidato en lo puntual. Me parece que nuestra fuerza política va a ser un frente muy grande que va a plantear una alternativa en la política, en la economía, en los derechos, porque estás perdiendo derechos también, en el ámbito de lo represivo, en la cuestión de la integración regional. Es decir, es un modelo de país totalmente distinto que me parece que este gobierno vino a convertir a Argentina en un país primario para poquitos, donde se benefician siempre los mismos. Me parece que el otro modelo de país además hace que la economía ande mucho mejor. Me parece que por ahí viene la clave y que hay muchos sectores que están reflexionando sobre esto. De autocrítica podemos hablar mucho tiempo, pero es un balance donde hay cosas que faltaron, cosas que no se hicieron y cosas que sí se hicieron y que hay que valorar porque si no es todo lo mismo, pero no es todo lo mismo. Con algunos gobiernos se come, con otros no se come. Con algunos gobiernos llegas a fin de mes, con otros no llegas a fin de mes. Con algunos gobiernos te puedes jubilar, otros te echan de la jubilación. Con unos la gente tiene que dormir en la calle, otros tratan de hacer vivienda social. Unos son para el interior del país, otros son todito para los sectores más concentrados y el exterior. Gracias, Axel. Se está debatiendo el presupuesto en el Congreso, un presupuesto fuerte para el año que viene. Y vamos a ver con Estefanía Pozo quiénes son los que más lo sufren. Queda mucho de la discusión por el presupuesto porque aparte hay muchos datos que todavía no se saben o que todavía son medio raros, como que el dólar esté presupuestado abajo de lo que está ahora. Pero hay novedades en lo que tiene que ver con presupuesto de género, Steffi. Sí, bueno, ya sabemos que y todos los temas relacionados a los géneros, no solamente las mujeres
o los varones, toda la diversidad sexual. La verdad es que si uno hace un análisis de las partidas presupuestarias que blanqueó la Administración Nacional, un poco obligados por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mirá a lo que tenemos que agradecerle al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que la Administración Nacional haya tenido que blanquear los presupuestos de género. Bueno, un poco haciendo un análisis de todas las partidas presupuestarias del borrador que mandó la Administración Nacional, vemos que son las grandes ausentes las mujeres en el presupuesto y los géneros en general, y un poco eso es los números que traje para repasarte ahora. A ver, vamos a ver, que el feminismo avanza en todo el mundo y el FMI también la caretea un poco. Sí, pero ahí, bueno, eso es debate largo. Si querés nos ponemos en el debate de las agendas de los feminismos, pero me parece que es largo. Lo que sí quería mostrarles es cómo están algunas partidas presupuestarias declaradas, específicamente mencionadas este año, y eso es algo diferente que no había pasado en años anteriores. A Por ver, ejemplo, estos son los acá, datos del presupuesto 2019. Presupuesto 2019, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que es inmenso, tiene a su cargo muchísimas cosas, tiene 4.709 millones de pesos declarados. Acá vienen, por ejemplo, obviamente toda la cuestión de salud, reproducción, procreación responsable, anticonceptivos, bueno, todo el resto de las cuestiones relacionadas a salud, que después vamos a ver en un ratito, y los planes y los programas sociales, ¿no? Son 100 millones de dólares. Incluidos ahí, 100 millones de dólares. Bueno. No parece tanto ahora. Y para que veas que, y además es gran parte del presupuesto total, que vamos a ver después. En educación, cultura, ciencia y tecnología, esta gran bolsa que quedó a cuidado de Finocchiaro, 103 millones de pesos para el año que viene, ya vamos a ver en qué. En son 10 millones de dólares en justicia y derechos humanos. Perdón que te lo pase ahora, sí, en este momento es clave ver que el ajuste es bastante fuerte también. En justicia y derechos humanos tenemos 419 millones de pesos y de estos solamente 3 millones son para diversidad sexual. Mirá. Y es lo único que hay declarado en el presupuesto 2019, como para que tengamos una idea. Lo desagrega, pero el recorte es fuerte ahí también. Sí. En realidad no es un aumento muy importante. Vamos con la segunda. Vamos al resto de los datos. Producción y trabajo, 11 millones y medio solamente durante 2019. Seguridad blanqueó casi 59 millones de pesos. El INDEC le va a destinar casi 3 millones de pesos a una encuesta que realiza específicamente un registro, un relevamiento de casos de violencia, y el Instituto Nacional de Mujeres blanqueó 234,3 millones de pesos. Esto da un total, y lo vamos a ver en la próxima placa, de 5.500 millones de pesos durante 2019 que podemos digamos, porque están declarados específicamente, destinados a temas de género específicamente, fuertemente, te digo, igual sobre mujeres, porque sobre diversidad sexual encontramos nada más que 3 millones de pesos, ¿no? Algo así. Vamos a la siguiente placa y ahí vamos a ver a qué equivale del total, te digo, del total del presupuesto. Supongo que muy poco. Tírame un número. No, supongo que es un porcentaje muy bajo en comparación con lo que vamos a ver, no quiero ni spoilear ni errarle por mucho. Mirá, 0,13% del total destinado a temas de género en general. Acá obviamente deberíamos desagregar otras partidas presupuestarias que no están identificadas y que podríamos hacer un análisis un poco más abarcativo de este tipo de cuestiones, como jubilaciones, por ejemplo, y otras prestaciones sociales que tienen un impacto diferenciado entre las mujeres, los varones, para hablar solamente de diferencia biológica. La realidad, el gobierno la está careteando un poco con este tema, caretea en términos de que la desagregó, lo reconoce, pero no le está dando un lugar tan importante. No, esto es de fuente también el Ministerio de Hacienda, como para que tengamos en cuenta de lo que efectivamente reconoce la Administración Nacional. Hay un avance de que efectivamente se reconocen esas partidas presupuestarias en el presupuesto, y esto es un avance importante, pero la verdad es que esto es el resultado total del esfuerzo que va a hacer el vamos Estado. A ver la próxima placa. La próxima placa, te digo, aborto, tema tabú en el presupuesto. No existe la palabra aborto, no existe la palabra interrupción legal del embarazo tampoco. Lo único que hay que podemos tener como algo relacionado al debate, al saldo del debate del aborto que hubo en la Argentina, es el fortalecimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, que le reconocen una partida de 103 millones de pesos para el año que viene. Es un crecimiento bastante importante respecto de lo que había antes y de lo que se viene ejecutando, que es bastante
bastante poco. La prevención del embarazo adolescente, 489 millones, antes no existía, no encontré esa partida presupuestaria en el presupuesto de este año. Y desarrollo de salud sexual y procreación responsable, 553 millones de pesos. Hay que ver también este Estado cómo considera, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Sí, si lo aplica también, porque parte de lo que se puede venir es que el gobierno haya sobreestimado algunas partidas para no aplicarlas, por lo que decíamos antes, se viene un ajuste importante. Vamos a ver una placa más que tiene que ver justamente con esto, con un presupuesto que es fuerte en términos de ajuste y también acá para las mujeres. Sí, esto es muy fuerte, te digo, para mí es una de las cosas más fuertes. El Instituto Nacional de las Mujeres, que es el organismo rector de las políticas de género en la Argentina, tiene un presupuesto este año de 234,3 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que con respecto a 2018, el aumento va a ser aproximadamente del 10% nominal, ¿no? Sí. Pero si tenemos en cuenta la inflación, que el mismo gobierno la calcula en el presupuesto en torno del 35%, más o menos la inflación promedio, la pérdida real es del 18%. Fuerte la pérdida, claro. En los papeles le están recortando presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres. Esta es la conclusión en realidad, ¿no? Porque... Un femicidio cada 30 horas hay en la Argentina, en este contexto. ¿Y sabes quién no paró? ¿Quién no paró ayer, el paro del martes? Ayer, sí. El martes hubo un paro, ¿no? Mira quién no ¿quién paró. estuvo reclamando por esto? Hoy yo no paro. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, que consideró que aún en estas condiciones no había que plegarse al paro. Fuerte, porque son las mujeres las que están sufriendo mucho esta parte del ajuste. Lo vimos en los datos de desempleo de la semana pasada, que ahora vamos a repasar, y mañana se conocen los datos de pobreza. Pero para eso están las invitadas sentadas para el bloque que viene. El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas nos había dado el informe con el que arrancamos el programa. Andrés Capa también es parte de ese informe exclusivo que tuvimos en Esto Recién Empieza. Y ahora sí, estamos en una mesa para tratar el tema que veíamos recién, del ajuste que se viene. ¿Con quién estamos, Refi? Y estamos con tres referentes muy importantes del movimiento de mujeres y trabajadoras. Estamos con Carolina Brandariz, que es secretaria de Género e Igualdad de UTE. Estamos con Jackie Flores, también del MTE y de la CETEP, y con Paula Arraigada, que es activista trans y además forma parte del Parlamento de Mujeres de la legislatura porteña. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Cómo ven estos números en lo que ya se está viendo en la calle, en el ajuste que estamos teniendo en la Argentina, también dicho por el gobierno, en la emergencia que está hoy la economía argentina? Bueno, comenzando a hablar por mi gremio, que es la docencia, que recién justamente lo mencionaba Axel, un gremio del cual el 87% somos mujeres, o sea, es un trabajo absolutamente feminizado, que siempre históricamente tuvo salarios absolutamente postergados respecto de trabajos en los cuales la población masculina era mucho mayor. La verdad es que si el gobierno tuviese una preocupación real por las cuestiones de género, como dice tener Fabiana Túñez y como dice tener el Ejecutivo cuando defiende un proyecto de ley en el Congreso de Igualdad Salarial, debiera, por ejemplo, comenzar por convocar a paritarias nacionales docentes, ¿no? Nosotros tenemos una pérdida del poder adquisitivo que implica que nuestras compañeras tengan que desarrollar su jornada laboral de 8 de la mañana a 5 de la tarde y luego rebuscárselas con un tercer laburo subocupadas para poder llegar a fin de mes. Y en una situación en la cual la escuela está absolutamente desfinanciada, que lo mostraban también en los números que mostraban recién. O sea, volvemos a un esquema en el cual se paga más deuda pública que lo que se invierte en educación, y eso hace que la escuela esté absolutamente desfinanciada, que lo que ocurrió respecto del fallecimiento de Sandra y Rubén no haya sido un hecho aislado, sino que sea el resultado de una escuela absolutamente desfinanciada y donde se evidencia el ajuste, donde se evidencia la necesidad de las familias de ir a la escuela por un plato de comida y donde se evidencia que las situaciones de inseguridad incluso en el tránsito de la escuela de docentes y de niños y de niñas. Claro. Ya que en la calle este trimestre que viene, ¿se puede empeorar mucho la cosa? Sí, muchísimo, Para las mujeres, porque la realidad tiene que ver con la economía popular y bien lo decía Caro La Línea. La pérdida del trabajo formal hace que de 4 pérdidas de trabajo, 3 representan las mujeres. Y
conllevado no solamente a que te quedas sin trabajo, a que las changas no salen, a que si el poder adquisitivo del trabajo formal se va perdiendo, la realidad es que mucho por decir en este esquema que tenemos por delante es la pérdida del plato de comida, que nosotros lo venimos denunciando hace mucho tiempo y que la realidad lamentablemente nos está haciendo contundentemente decir la verdad, una verdad que venimos gritando hace mucho tiempo y que no quieren reflexionar, pero no solamente en la cuestión de que pretende que la economía popular o las mujeres de la economía popular no entendamos la cuestión de números. Esto es como muy simple. La realidad es que hay una pérdida de derechos muy grande para atrás y lo que conlleva no solamente es el plato de comida, lo que significa eso en la niñez, lo que significa en los mayores, digo, no tener para comer, alguien se tiene que hacer cargo de eso. Es impactante ir a los barrios y que nuestras compañeras ya no solamente puedan generar la olla, sino que familias se están juntando para poder comer de una olla, porque ya no es el plato de comida para el nene que le faltaba, tiene que ver con relación a lo que decía Caro también, digo, el Moreno, que es algo que gracias a Dios se pudo visibilizar, es que la falta de comida, que los niños vayan a estudiar y a comer al colegio, ya lo veníamos también denunciando, pero que encima le falte ese plato de comida en el colegio. Imagínense que nuestros niños comen una sola vez al día. Claro. Paula, también todo esto que estamos viendo y que tenemos algunos datos, me parecía muy impactante el asunto de la diversidad sexual, solo 3 millones de pesos reconocidos en el presupuesto para el año que viene. ¿Cómo está la realidad además para el colectivo trans, que ya sabemos además que es dificilísima porque no podemos ni tener números ni rastrearla, no está reconocido en las estadísticas la población, ni siquiera tenemos esa información? Sí, antes que nada les quería agradecer también por incluirnos en estos debates también, porque generalmente excluyen a cierta parte del feminismo que tiene que ver las mujeres trans travestis. Y en ese sentido, nosotras formamos parte de una población que a lo largo de toda su historia ha sido vulnerada y ha sido estigmatizada, por lo tanto la han abandonado sin políticas públicas. Después de la Ley de Identidad de Género existen algunas políticas públicas que se aplican a nuestro colectivo, pero como somos parte de un sector vulnerable, como es todas las clases populares, sufrimos estos recortes, los sufrimos de forma muy abrupta. La mayoría de nuestras compañeras ejerce el trabajo sexual, con lo cual ese recorte también se aplica ahí, y la que pertenece a la economía popular también lo sufre, y al justamente ser de sectores vulnerados, un sector muy pobre, estos recortes, estas políticas de Estado que aplica el gobierno, que aplica hacia nuestros sectores, los deja diezmados. Por ahí la gente no sabe que nosotras tenemos un promedio de vida que es de 40 años. Eso es impactante, sí. Tenemos un promedio de vida que es el mismo promedio que tenía la población del mundo en la Edad Media. Y no es que hay una elección en las mujeres trans, travestis, de morir a cierta edad, sino que hay una expulsión que se debe a un montón de factores, pero que el único responsable de esa desidia es el Estado. El Estado perpetrado con nuestras identidades un genocidio. Por eso, todavía hoy, en 2018, sigue habiendo un promedio de vida muy corto, pero en este periodo, en este último periodo donde el gobierno ha aplicado unas políticas de recorte, de ajuste mucho más grande, el nivel de mortalidad es mucho más. En lo que va del año, desde enero hasta ahora, ya hay más de 50 compañeras muertas. Bien, Paula, hay más datos que vamos a dar en un ratito porque seguimos con esta mesa, seguimos con Steffi, pero tenemos que ir a una brevísima tanda y ahora, en serio, seguimos con esta mesa que está muy rica en un día muy especial porque se conoció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya volvemos.